Hola a todos. Continuamos con la lectura de Los chicos del boxing, historia de mi propia autoría que podéis leer en Wattpad. Os recuerdo que podéis manejar la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 67, historia de Terry y Candé. Esa oferta de irme a Estados Unidos, ¿sigue en pie? Cuando Terry se enteró de que Min-suk se había marchado a Estados Unidos, lo invadió una peculiar alegría. Con el camino despejado, dejaré que sane y cuando vuelva ya tendré tiempo de conquistarlo de nuevo. Será mucho más fácil, pensó a la par que una sonrisa triunfal se dibujaba en su cara. Terry siempre fue un niño muy bueno, un niño muy, muy bueno. O al menos eso era lo que decía todo el mundo. Señora, ¿por qué usted es tan gorda? ¿Perdón? Exclamaba la señora, mirando a la madre de aquel pequeñín. Oh, lo lamento, no le haga caso, son cosas de niños, le decía la madre de Terry, quitándole importancia sin hacerle caso. Su familia en realidad nunca estuvo muy pendiente de él. Usted no debería estar tan gorda. No es bueno para su salud. Es por su salud, insistía aquel niño, pero lo decía con una sonrisa tan sincera que hacía a los adultos incapaces de reñirle. A veces decía cosas hirientes bajo una capa de dulzura, de preocupación por los demás o benevolencia. Tenía una hermana 9 años mayor que él. Es normal que no encuentres novio, querida Nuna. Los chicos de hoy en día no piensan. Los he visto. Solo quieren chicas bonitas, chicas que sean guapas o que sean llamativas. Está claro que tú no eres nada de eso, pero es culpa de ellos y yo te quiero como eres. La hermana no quería admitirse que su pequeño Dongsen la había llamado fea y poco llamativa. De todas las formas que había de decir las cosas, Terry parecía escoger siempre la menos adecuada, pero adornada o justificada con razones en apariencia objetivas y terminadas con un deseo o comentario noble. Es por su salud, yo te quiero como eres. Terry creció teniendo un férreo y exacerbado, pero curioso, sentido de la justicia, en el que ésta muchas veces era sinónimo de venganza. Él trataba de no hacer nada incorrecto o injusto, pero si veía algo que consideraba una injusticia, se arrogaba la potestad moral de poder castigarlo. Como no era más fuerte que los demás niños, pues siempre fue pequeño, delgado y frágil, intentó compensarlo con inteligencia, aunque más que inteligencia resultó ser una astucia que podía calificarse como maliciosa. Una vez, de niños, un compañero que también sacaba buenas notas y que en esta ocasión no pudo estudiar para un examen, le ofreció una bolsa de caramelos si lo dejaba copiarse en esa prueba, a lo que Terry accedió, aceptando el dulce pago por su complicidad. Al día siguiente fue a hablar con la profesora, le entregó la bolsa intacta de caramelos y delató al otro chico. No podía dormir con algo así en mi conciencia, no sería justo. Yo también soy culpable y sé que merezco ser castigado, pero tenía que decírselo, profesora, dijo el pequeño Terry. Sin embargo, la profesora, conmovida por su sentido de la justicia y porque él siempre era un niño muy bueno, no lo castigó a él, premiándolo por haber confesado, sino que castigó al compañero que había hecho aquel infantil soborno con caramelos. Además, generó en la profesora la sospecha constante del otro muchacho estudioso, consolidándose Terry definitivamente como el mejor de la clase. Siempre sacó muy buenas notas y no perdía oportunidad de hacer alarde de ello, aunque con una falsa humildad velada que solía resultar desagradable para quienes realmente llegaban a entenderlo. Si te esforzases un poquito más, solo un poquito más, podrías llegar a ser tan bueno como yo. Estoy seguro de que puedes hacerlo, decía de vez en cuando. No sé si estaré en el primer puesto, solo he sacado 97 puntos de 100. ¿Sí? ¿Todos los demás han sacado menos de 80 puntos? Entonces a lo mejor sí que puedo estar el primero de la lista.
Como si Minghe pudiera ser tan buena como yo en los estudios. A ella le va la fuerza bruta. Parece un chico. La dejo a ella que juegue en el campo de fútbol. Yo me quedaré en el campo de la inteligencia. No obstante, le gustaba mucho ayudar a los demás. Esto le causaba una felicidad peculiar. Pero no era por el simple gesto altruista de ayudarlos, sino por saber que le necesitaban, saber que había sido él quien les había ayudado. Tal vez compensaba la falta de atención de su familia con la satisfacción que le provocaba que lo mirasen con ojos de admiración y agradecimiento, como mendigos a los que se les da una limosna. Claro está, esto implicaba la necesidad de ser él quien los ayudase, y si algún compañero, aunque le hubiese pedido ayuda con cualquier problema, luego lograba resolver él solo la situación, esto le disgustaba tanto que casi dejaba de hablar con ese compañero y le guardaba un secreto rencor. No quería privarse de esas miradas fascinadas hacia su persona. Pero hasta aquí no hay nada especialmente notorio. Su actitud no habría tenido mayor relevancia que la de ser un chico un poco particular, tal vez un poco repelente, pero que tenía derecho a existir en el mundo, como todos nosotros. De hecho, con esas características, a lo mejor llegaba hasta a dirigir un país. Pero en el último año de instituto entró un joven nuevo estudiante a clase. Repetía curso y venía de otro centro, aunque nadie conocía su historia. Era alto y fuerte, con la mandíbula ligeramente cuadrada y con rasgos muy masculinos. Tenía cara de pocos amigos y todo parecía indicar que no había que acercársele demasiado ni meterse con él. Su nombre era Lee Kang-dae. Cuando vio su mochila humilde, sus zapatos ligeramente gastados y su uniforme de segunda o tercera mano, Terry pensó en hacer de él su causa. Le hubiese encantado ver a aquel chico tan grande postrándose ante él, agradeciéndole su caridad. No ocurrió como lo tenía planeado. El primer día intentó acercarse a él, pero Kang-dae lo ignoró. Como si aquel muchacho tuviera en su mente el esquema que debía seguir, se dirigió al chico más fuerte del aula y lo derrotó de inmediato, consolidándose como auténtico jefe o cabecilla de cualquier grupo de alumnos que usara la fuerza para imponerse. Desde ese día, Kang-dae se convirtió en el líder de la fuerza bruta. No le dio importancia a Terry porque a alguien como él no lo consideraría una amenaza. No le había dado tiempo a observar, sin embargo, que el grupo de matones del instituto nunca se metía directamente con Terry. Terry pensó en buscar una manera de que Kang-dae lo necesitara. Todos lo necesitaban de vez en cuando, y eso le encantaba. Era la única forma que le causaba placer para relacionarse con alguien. Pero Kang-dae no era así. Él no necesitaba a nadie, y eso le causaba una especie de resquemor hacia él, que poco a poco se convirtió en odio. Más de una vez, el joven Kang-dae venía con algunas heridas o con la ropa un poco gastada. «Ha sido una pelea, he vencido», respondía presumiendo. «Con un perro», susurraba Terry con el suficiente volumen para que se escuchase. «No he peleado contra un perro», protestaba el joven Kang-dae. «No he dicho que se tratara de tu adversario», respondía el pequeño Terry, sin que Kang-dae lo entendiese del todo, pero sintiendo que le había realizado una ofensa. A Terry no le gustaba ese chico nuevo. Parecía haberse convertido de repente en popular, y todo el mundo, ya fuese por admiración o por temor, lo respetaba, pero con un tipo de respeto que no le tenían a él. Sí, a él lo respetaban porque muchas veces le necesitaban, y él siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero siempre había un cierto recelo al acercarse a él, como si estuvieran esperando que les pudiera clavar un puñal por la espalda. Aunque Kang-dae nunca lo había atacado directamente, Terry disfrutaba pensando en cómo sería derrotarlo y ocupar su lugar. Tal vez, aunque no quisiera admitirlo, hubiera preferido tomar su lugar a derrotarlo, pero como eso era completamente imposible, optó por lo segundo. Si no podía ser como él, ni podía tenerlo a su merced para brindarle ayuda por su gran necesidad, prefería destruirlo.
Pronto se presentó la oportunidad. Escuchó al dirigirse a la sala de profesores para entregar unos documentos que Candé se ha cambiado de colegio por problemas en el centro anterior y que lo estaba pasando mal por su padre, un alcohólico que golpeaba a su familia. Terry guardó la información pensando en cómo usarla. Llegó el momento adecuado para utilizarla cuando uno de los compañeros se quejó de Candé porque éste no había querido amenazar a un alumno de un curso menor para conseguir no sé qué. Déjalo, no lo presiones. ¿No ves que el pobre lo está pasando muy mal? Tiene un padre alcohólico que golpea a su familia. ¿Y cuál es el motivo por el que lo han cambiado de centro? Por ser un alumno conflictivo. El pobrecito ha tenido que pasarlo tan mal. Tenemos que quererlo como es y apoyarlo. El rumor corrió como la pólvora, y cuando Candé se enteró de que había sido Terry quien lo había esparcido, se oscurecieron sus ojos. Ese muchacho escuálido, con el pelo alborotado y con gafas al que no había dado importancia, era ahora una amenaza en toda regla. Como si fuera un robot, Candé tenía grabado a fuego en su mente que la única manera de lidiar con las amenazas es neutralizarlas. Le demostró su superioridad con la fuerza bruta. Lo golpeó desde el primer día. Lo insultó para someterlo. Terry, al que jamás habían pegado, no estaba acostumbrado a los golpes y le despertó un temor desconocido hasta entonces. Terry no podía dialogar con Candé, no podía convencerlo con sus estratagemas de manipulación que le habían valido con todo el mundo. El chico nuevo, el único diálogo que conocía era el de los puños, y era tan tonto, tan poco inteligente, que no atendía a ruegos, súplicas o amenazas. Candé le pegaba y lo insultaba. Sus compañeros, lejos de defender a Terry, se encontraron disfrutando de la situación en la que se sometía a ese niño listillo que exigía que todos siempre fuesen corriendo a él por ayuda. El ser humano es curioso, y los adolescentes a veces parecen ser una especie aparte. El resto de la clase asistió impasible a los golpes y afrentas del chico nuevo a su antiguo compañero, disfrutándolos con una curiosidad morbosa, como los asistentes a una de las ancestrales ejecuciones públicas. Terry no podía soportarlo. Los golpes y la situación de acoso fueron terribles, pero peor aún fue que no le tuvieran compasión, que su papel de víctima los dejase a todos indiferentes. Cuando Terry se rajó las muñecas, había dolor por su situación de acoso diario, frustración por no saber cómo afrontarla, odio porque ni profesores ni compañeros habían hecho nada para defenderlo. Pero tan oculto entre todos esos sentimientos que ni siquiera llegó a su conciencia, había un ápice de triunfo de que, en adelante, sería una víctima mucho mayor de lo que había sido hasta ahora. Y así lo recordarían todos, llevándose por delante la imagen y tal vez también la vida de su acosador. Sobrevivió. Las heridas no eran tan profundas, pero estigmatizó a Candé de por vida como el chico que acosó tanto a un compañero que éste intentó suicidarse. «Es usted la señora Lee, ¿verdad?», dijo el padre de Min-suk, que vio a una mujer parada justo a su lado mientras recogía un volante del hospital. «Oh, y usted es el señor Kim Che-won», dijo saludándolo con una reverencia. «Encantado de verla», dijo devolviéndole la reverencia. «¿Cómo se encuentra su hijo?» «Está bien, se fue hace un par de meses y está estudiando en Estados Unidos. Está mejor». Me alegra oírlo. Yo siento mucho lo que pasó. Le pido disculpas en mi nombre y en el de mi hijo, dijo haciéndole otra reverencia. No, por favor, no es culpa suya. Es una situación complicada, dijo finalmente el padre de Min-suk. Gracias, dijo humildemente la madre de Candé y se dispuso a marcharse. Señora Lee, ¿le gustaría tomar una taza de café? Ella lo miró como si compartieran mentalmente un sentimiento de comprensión y expectativa, y asintió. En la cafetería del hospital la gente los miraba porque eran una pareja dispar. Ella era más mayor y su atuendo humilde contrastaba con el traje elegante del señor Che-won.
Parecía un espectáculo verlos juntos tomando café y hablando animadamente, como si fuesen amigos de toda la vida. ¿Cómo está Candé? Ha vuelto a casa con nosotros. Está trabajando a tiempo parcial en una empresa como mozo de almacén. ¡Oh! Y se ha puesto a hacer obras en nuestra casa. Está arreglando el patio, que tenía una pared a punto de derrumbarse. Hace mucho ejercicio. Aparte del trabajo y de las tareas de construcción en nuestra casa, intenta seguir sus rutinas de entrenamiento como si aún, dijo con una expresión triste, como si aún pudiese competir. No fue acertada la decisión del Comité de Disciplina Deportiva. Mi hijo cometió esos actos. Fueron terribles. No tengo excusa. Usted no tiene la culpa, le dijo rápidamente a la madre de Candé. Ella sonrió con tristeza, bajando los ojos. Creo que sí la tengo. Verá, me gustaría contarle algo. Contó la historia de Candé con una voz precisa y monótona, con el tono de un informe oral ante un ejecutivo, intentando no dejarse llevar por la emoción, aunque a veces era difícil. En casa hubo violencia. Éramos una familia normal, con las cosas y problemas de cualquier matrimonio. Cuando Candé tenía 7 años, mi marido perdió el trabajo. A partir de ahí, todo empezó a ir mal. Agarró la taza de café con las 2 manos, intentando sacar fuerzas para continuar. Mi marido empezó a beber y a ponerse cada vez más agresivo. Ya no buscaba trabajo y si encontraba alguno, lo despedían a los pocos días por ir borracho. Se enfadaba conmigo sin motivo y comenzó a levantarme la mano y a ponerse violento. El padre de Min-suk tensó la mandíbula por el enfado. ¿Ese hombre al que había visto en el hospital había hecho estas cosas tan terribles? No quiso pensarlo. Él no solía pegarle a los niños, pero a mí sí cuando se enfadaba. A mi hija no le ha levantado la mano jamás, pero mi hijo, al ser un hombre, muchas veces, por protegerme, se enfrentó a él y acabó llevándose los golpes. ¿Era así siempre?, preguntó el señor Chewon. No, claro que no. Cuando no bebía era una magnífica persona, un padre ejemplar, un esposo amantísimo. Pero cuando bebía era un monstruo terrible. La madre de Candé hizo una pausa. No se lo he dicho, dijo con una risita. Pero Candé, de pequeño, mucho más pequeño, era gordito, muy gordito y bonachón. Era fuerte, pero no le gustaba la violencia gratuita. Cuando su padre empezó a beber, todos pasamos una mala racha. A él le afectó en el colegio. Los compañeros empezaron a meterse con él, a insultarlo por su peso y a pegarle. Al padre de Min-suk le pareció estar armando en su cabeza las piezas de un puzzle por el que todo comenzaba a tener sentido. La situación de acoso escolar se prolongó en el tiempo. Candé intentó ocultármelo, pero al final me di cuenta. Cuando el pequeño tenía 12 años, tan solo 12 años, unos compañeros le dieron una paliza de muerte. Le hicieron muchísimo daño. Tuvo un derrame interno y tuvo que ser hospitalizado. Como los hechos ocurrieron fuera del centro, el colegio no se hizo responsable. «¡Desgraciados!», murmuró el padre de Min-suk entre dientes, como si estuviera viendo a ese niño gordito ser golpeado impunemente. Cuando despertó a la noche siguiente, me llevé el susto más grande de mi vida. Entré a la habitación del hospital y no estaba en la cama. Grité y llamé a todos los médicos y enfermeras. Puse el hospital patas arriba. Al cabo de 1 hora, llegó a la habitación. Su cuerpo estaba helado. Me confesó que había estado en la azotea. No quería seguir así. ¿Por qué me pasa eso a mí? Yo soy bueno. Yo solo quiero hacer amigos. Dolía tanto que no quería seguir así. Pero cuando estaba arriba, al borde de la cornisa, y veía la oscuridad bajo mis pies, pensando en que con un salto todo se arreglaría, pensé en ti, mamá.
No puedo hacerle eso a mamá. Mamá me necesita. Aunque yo no quiera vivir, tengo que vivir por ella. Y dicho esto, se acostó, se arropó y se giró contra la pared, explicó la madre de Candé. Me pasé toda la noche llorando. ¿Tan joven quiso hacer eso? Sí, pero hubo un cambio en él por aquel entonces. Antes jamás se defendía o contestaba. No era capaz de luchar de vuelta, de pelear contra ellos. Solo lloraba y temblaba de miedo mientras se dejaba golpear por sus compañeros. Pero a partir de ese momento comenzó a hacerlo, comenzó a defenderse. Recuerdo la primera vez que se enfrentó a mi marido. Él tenía 15 años y era bastante grande y corpulento para su edad. Mi marido había bebido y estaba muy agresivo. Me arrinconó en una habitación y él se puso delante y lo empujó, haciéndole perder el equilibrio. ¿No respetas a tu padre?, le gritó. No respeto a quien no se respeta a sí mismo ni a su familia. Mi pequeño Candé tenía tanto miedo que le temblaba la voz, pero el impulso de protegerme fue mucho más fuerte que el miedo a su padre. A partir de ahí, el cambio fue aún mayor. Comenzó no solo a defenderse, sino a intimidar a los demás. Fue culpa mía que entendiera que la única forma de imponerse es mediante la violencia y la superioridad física. Señora Lee, ¿y cómo pudo Candé cambiar y reconducirse hasta ser uno de los campeones internacionales de boxeo? Oh, eso fue gracias a su maestro. Ese hombre lo ayudó mucho. Ambos se quedaron en silencio unos instantes, y como si la idea que rondaba en la mente de la madre de Candé tomara forma de palabras, habló. Debí haberme alejado y no dejar que mis hijos crecieran en ese ambiente, pero pensé que podría cambiarlo, que podría ayudarlo. Tantos años de alcoholismo después le han pasado factura y ahora tiene muchos problemas, entre ellos un principio de demencia. Tiene momentos de lucidez, pero a veces no. ¿Por qué no lo dejó? Porque amaba a mi marido, porque no quería abandonarle, porque pensé que podría ayudarlo. Tal vez, si lo hubiera dejado, las cosas serían diferentes. ¿Por qué no lo deja ahora? Porque lo amo y porque he sido capaz de perdonarlo. Además, ahora no supone ninguna amenaza, ya no puede hacerme daño, ya ni recuerda la mayoría de veces esos momentos. «Perdonar», susurró el padre de Min-suk, como sumido en sus propios pensamientos. A la madre de Candé le pareció entender algo en esa expresión, pero personal, de carácter intrínsecamente privado de la vida de ese hombre, y, aunque podía suponerlo, no indagó sobre ello. ¿Cree usted que Min-suk podrá perdonar a Candé?, preguntó la señora Lee. Espero que sí, respondió el señor Chewon. Continuará. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre la juventud de Terry y la de Candé. ¿Qué opináis al respecto? Me encantaría leeros en comentarios, pero no olvidéis hablar siempre desde el respeto, pues de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Si os ha gustado podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo y si creéis que a alguien también le pueden gustar este tipo de historias, podéis compartirle el vídeo. Gracias por escucharme hasta aquí. Hasta pronto.